Bienvenidos a esta clase número 24 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Y hoy vamos a seguir desarrollando estas apariciones y advocaciones marianas que nuestra iglesia se ha pronunciado acerca de ellas. La clase anterior hablábamos de la aparición en Nuestra Señora de la Salet y luego también de la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Y estamos ubicados en Europa, en Francia específicamente. Así es. Este día vamos a hablar de dos apariciones lindas, que estoy segura que usted no ha escuchado mucho acerca de ellas, pero están avaladas por nuestra iglesia y la primera de ellas empezamos en Francia, ¿verdad, Javi? Así es. Javi es nuestro maestro esta noche, encargado de este tema tan hermoso. ¿Cómo está, Javi? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Así que vamos a iniciar con una oración para poder darle todo el tiempo que Nuestra Señora quiera a estas dos advocaciones de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta clase más. Te damos gracias porque cada día nos acercamos más al acto de consagración. Y conocer toda la teoría de San Luis María Griñón de Montfort, cómo los santos marianos han reforzado lo que tú les enseñaste. Y ahora, cómo cada una de las apariciones confirma el mensaje que fue escrito por ese instrumento tuyo y ese santo maravilloso que es San Luis. Quiero darte gracias esta noche por este momento. Quiero pedirte que vengas a sentarte con nosotros. Y a ti, Madre hermosa, que esta noche te cambias el vestido y te pones un vestido azul como el cielo. Queremos darte gracias. Queremos pedirte que te quedes aquí, que sonrías con nosotros y que esto que vamos a hablar sea una rosa para tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Madre buena, por esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, como tú decías, Patti, esta noche estamos viendo dos advocaciones que para mí cuando las escuché nunca las había leído, nunca las había escuchado realmente, ¿verdad? Pero son dos apariciones hermosas. Vamos a ver que tienen similitudes. Las dos tienen estas similitudes, por ejemplo, que la Virgen no habla. La Virgen está. Fue una sola aparición, un solo evento de aparición en un determinado tiempo y después ya no se volvió a aparecer. Pero en cada una de estas, la Virgen, aunque no habló, dejó un mensaje. Dejó un mensaje. Exacto. Y el nombre de las apariciones, la primera que vamos a estar viendo es Nuestra Señora de Pontman. Este es en Francia. El pueblito o la ciudad, bueno, era un pueblito en ese entonces, así se llama, Pontman. Exacto. Y la segunda es Nuestra Señora de Knock, en Irlanda. También el pueblito o la ciudad se llama Knock. Exacto. Pero vamos a ver, vamos a iniciar a ver la primera, que es Nuestra Señora de Pontman, también conocida como Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza. Así es. ¿Y por qué? Ya vamos a ver. La aparición tuvo lugar, como estábamos diciendo, en Francia, el 17 de enero de 1871. ¿Qué es lo que pasaba en Europa y específicamente en Francia en ese momento? Había una guerra. Francia estaba en guerra con Prusia. Prusia es ahora lo que es Alemania. Alemania. Exacto. Entonces, y Francia estaba perdiendo la guerra y ya estaban cerca como a 2 pueblos de Pontman. Entonces, las personas, la población de Pontman estaban desesperados. Ellos pensaban que ya tenían que irse huyendo porque iban a destruir su pueblo. El ejército francés había reclutado jóvenes del pueblo, 38 jóvenes, y pues todos estaban desanimados, ¿verdad? Además de no tenían comida, no tenían, la situación política era un desastre. Entonces todos estaban desesperados. Y así fue como esa noche, el 17 de enero de 1871, en una familia que se llama Bernadette, que estaba compuesto por tres hijos, uno de 12 años, uno de 10 años y el mayor de 15 o 16 años, pero ese no estaba, lo habían reclutado en el ejército francés. Entonces los dos niños estaban en el establo de su casa con el padre trabajando, pero el primer niño salió del establo, que se llama Eugene, de 12 años, y vio a una mujer en lo alto
del cielo flotando, como en unos 20 metros, que le sonreía, ¿verdad? Entonces ahí empezamos la aparición y la vamos a dividir en 5 partes o fases, porque como dijimos, esta aparición, la Virgen no habla, pero va cambiando su vestido, sus expresiones, hasta su tamaño. Su simbolismo. Su simbolismo va cambiando conforme el tiempo va pasando en la aparición y ya vamos a ir viendo eso. Entonces, estamos en la primera parte en donde Eugene, el niño de 12 años de la familia Bernadette, la ve, la sonríe y el niño no sabe qué hacer, pero se va de regreso con su padre y le cuenta. El padre piensa que es mentira. Le dice que siga trabajando, etcétera. Como todas las apariciones. Como todas las apariciones, etcétera. Y como en todas las apariciones, el niño no dijo la Virgen, dijo señora, porque no sabían, ¿verdad? Después sale nuevamente con su hermano, que se llama José, de 10 años, y él también lo ve. Van a llamar al padre de nuevo, y el padre no ve nada. Solo los niños la podían ver. Y la Virgen también le había sonreído a José. Exacto. Van a llamar a la madre, lo mismo, no la ven, pero los padres conocen a sus hijos y saben que no están mintiendo. Entonces empiezan como a intuir que podía ser la Virgen. Van a llamar, cerca de la casa de ellos había una escuela o un orfanatorio también, y había unas monjitas ahí. Fueron a llamar a una monjita, la cual llevó a 3 niños con ella. 2 de los niños la vieron y el tercero no. Y también llevó a un bebé de 25 meses, dice ahí, de 2 años. Pero cuando llegó el bebé, dicen que hacía los brazos así y decía, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y me llama la atención porque no dijo Virgen, sino que ahí está Jesús. O sea que el niño podía ver a Jesús también junto a la Virgen. Imagínate, o sea, eso también no nos hemos puesto a reflexionar en las apariciones de la Virgen, que ahí está Jesús. O sea, la Virgen, como estamos diciendo, como nos dice San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que la Virgen no se aparece por ella. Claro. Y el mensaje no es de ella. Al final viene de Jesús. Entonces aquí nos confirma eso. Ese es el primer punto de esta aparición. Entonces seguimos en la primera parte. Llegan estas personas, los adultos no la ven, los únicos que lo ven son los 4 niños, los 2 primeros de la familia Bernadette y los 2 que iban con la monjita, ¿verdad? Van a llamar al párroco, al padre, y a todo esto ya había llegado un montón de personas de casi todo el pueblo, como el pueblo era chiquito, ¿verdad? Dice que eran como unas 50 personas, nadie los veía, solo los niños. Entonces, cuando llega el padre, nos dice que todos empezaron a rezar. Y ahí empieza la segunda fase. Es impresionante y quizás me gustaría, antes de contar un poco de la segunda fase, cómo se les apareció la Virgen a los niños, cómo estaba ella. Porque cuando yo vi esta imagen, no es la Virgen que acostumbramos a ver. Exacto. ¿Verdad? La Virgen se aparece con un vestido azul, ¿verdad? Este vestido azul está lleno de estrellas y yo recordé un poco el manto de la Virgen de Guadalupe que tiene las estrellas, ¿verdad? Hablábamos en la clase de la advocación de la Virgen de Guadalupe, que las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe es justamente cómo estaban dispuestas las estrellas y las constelaciones el día que ella se apareció, esa madrugada, ¿verdad? Y aquí tenemos a Nuestra Señora de Portman que aparece con un vestido azul lleno de estrellas y alrededor de ella hay un óvalo azul, ¿verdad? Un óvalo azul que está rodeándola y en esta segunda fase todo esto de la aparición, de cómo apareció, de cómo estaba su rostro, de cómo era su corona, de lo que tenía su vestido, tiene un simbolismo súper especial. Pero poco después de que llegó la hermana a la aparición con los niños, ella llama al sacerdote, que es el párroco, ¿verdad? Este párroco se llamaba Michael Gwent, así se llamaba el padre que aparece en las narraciones de esta aparición. Y cuando llegó el sacerdote alrededor de aquella multitud, ¿verdad? No era multitud porque el pueblo era pequeño, pero alrededor de aquella gente, empezaron a describir a la Virgen. A mí no me queda claro si él la vio o no la vio. Parece que solo los niños, ¿verdad? Solo los niños la describían.
Sí, y los niños describían a esta mujer con su vestido azul, lleno de estrellas, con una corona dorada. Esta corona dorada era como una corona diferente a las coronas que acostumbramos a ver en la Virgen. Además, estaba cubierta por un óvalo azul del mismo color de su vestido, y adentro de ese óvalo habían cuatro lámparas en forma de cruz. Ajá, 4 lámparas en forma de cruz, ¿verdad? Y ella tenía una cruz roja en su pecho. Esta cruz, el simbolismo alrededor de esta cruz roja, pues es muy importante, porque era lo que tú decías, el bebé de 25 meses veía además a Jesús. Así es. ¿Verdad? Pero esta cruz en el corazón de nuestra madre simboliza que Cristo siempre es el fin último de todo lo que ella hace. Que en ella está resguardado Cristo, como lo hizo en los primeros tiempos en el vientre, y es un poco exaltar lo cristocéntrico de las apariciones de nuestra madre siempre. Exacto. Cuando llega el sacerdote a esta aparición, se da cuenta de que está ahí la gente está, me imagino que hablando un poco, discutiendo, no creían, no veían nada. Exacto. Aunque yo leí en un testimonio de esta aparición que los adultos veían luces y veían destellos. No es que no vieran nada. Tenían la percepción y la sensación de que ahí había algo. Sabían que había algo, pero no se ponían de acuerdo. Ajá, no se ponían de acuerdo, tenían dudas como todos, ¿verdad? Ante una aparición de nuestra madre. Y en ese momento, los niños cuentan que la madre se entristeció. Y este es el primer gesto de la aparición, porque cuando vio a los niños sonreía. Cuando llega toda la gente, se entristece, ¿verdad? Y esto, entre más hablaban y entre más discutían, más parecía entristecerse. Pero entonces, una de las hermanas que había llegado con el sacerdote, al escuchar que la Virgen entristecía, empezó a decirles, recemos el rosario. Y empezaron a rezar el rosario, ¿verdad? Y cuando empezaron a rezar el rosario, nuestra madre volvió a cambiar su rostro. Y empezó a sonreír, ¿verdad? Entonces sonrió después del rezo del rosario, y decían, los niños decían que ella, después del rezo del rosario, bueno, durante el rezo, empezaba a aumentar de tamaño. Sí, empezó a resplandecer más, se veía más feliz todavía, y su tamaño empezó a crecer. Y el óvalo que la guardaba empezó a hacerse más grande. Yo empecé a ver qué significaba el óvalo, me llamaba la atención ver a la madre adentro de un óvalo. Y cuando empecé a investigar sobre el significado litúrgico, el óvalo es el signo de la perfección, de la perpetuidad y del infinito de la gracia de Dios, ¿verdad? Aparte de que también simboliza la integridad de nuestra madre, ¿verdad? El cuidado que está ella protegida delante de la gracia de Dios. Las velas que aparecían alrededor de la imagen en forma de cruz significaban la fe y la gracia de nuestro Señor. Y las estrellas de su vestido, fíjense, quiero que escuchen bien el significado de estas estrellas. Las estrellas en el vestido de la madre significan la gracia de Dios. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque esta sensación de que se hacía más grande, que se iluminaba más, estaba relacionada al número de estrellas que aparecían en su vestido. Iban apareciendo más y más estrellas. Iban apareciendo más y más estrellas, y en este momento de la que es la segunda fase, además dice que estas estrellas en algún momento se posaron debajo de sus pies. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos sacar de este relato? De que la madre, mediante la oración de aquel pueblo, aumentaba en gracia, y la gracia de Dios aumentaba en ese lugar. En este momento, yo quiero mencionar también algunas frases del tratado, porque el tratado habla acerca de, nosotros lo estudiamos en una clase del tratado, y es que hablamos de aquellas prácticas externas de la devoción. Así es. Porque lo que viene después de que empezaron a rezar el rosario y que hubo este cambio en nuestra madre en medio de la aparición, es que empiezan a aparecer algunos signos externos de la devoción de la que nos habla San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Dice que la multitud terminó de rezar el rosario y empezó a cantar el Magníficat. Y algo que a mí me tocó muchísimo cuando desarrollábamos el tratado es cómo San Luis María habla del Magníficat. Y lo exalta, porque dice que esta es la única oración escrita y hecha directamente por la Virgen para exaltar la grandeza de Dios. Y yo me ponía a pensar cuántas veces hemos rezado el rosario, las coronías, las cofradías,
Pero letanías, nunca nos hemos detenido a pensar que el Magnificat es la oración que ella más le escribió, que ella aclamó. Y en esta aparición, pues aparece el Magnificat, ¿verdad? Que es como esta práctica externa que San Luis María habló, que decía que era la oración por excelencia. Él la llamó como el canto perfecto para Dios, ¿verdad? Y en medio del canto del Magnificat de los niños, ¿verdad? Empieza un signo otro signo más. hermoso, ¿verdad? Porque decimos que esta aparición, ella no habló. Sin embargo, en este momento empieza a aparecer un pergamino. Yo lo veo como un pergamino, ¿verdad? Sí, que es como aparece. Un pergamino. Las estrellas empezaron a bajar a sus pies y empezaron a formar un pergamino o cartel de fondo blanco, describen los niños. Y en este momento, cuando empieza a aparecer este cartel, empiezan a rezar las letanías de la Virgen, empiezan a proclamar las letanías la gente que estaba ahí, que es el segundo signo externo de la devoción de la que nos habla pues San Luis María Griñón de Montfort. Pero ¿qué dice este pergamino? Mis hermanos, las letras empezaron a aparecer poco a poco, el mensaje llegó por frase, ¿verdad, Javi? Por frase. No de inmediato. No de inmediato, conforme iban rezando. Conforme iban rezando, es decir, el mensaje se iba revelando en la medida que el pueblo se introducía en la oración y elevaba su corazón a la gracia de Dios. El primer mensaje era Dios responder, no, el primero era rezad, hijos míos. Y luego, seguido de rezar, hijos, llega el segundo que dice Dios responderá en breve, mientras rezaban las letanías. Y luego el pueblo, me imagino que se terminaron las letanías, dejaron de rezar las letanías y luego empezaron a rezar el Salve Regina, que es lo que nosotros conocemos como Dios te salve, ¿verdad? Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Entonces, cuando empiezan a rezar, aparece el mensaje, hijo mío, ¿verdad? Mi hijo se dejará conmover. Mi hijo se dejará conmover. Y con eso finaliza el mensaje que se los quiero decir de corrido. Pero rezad, hijos míos, porque Dios responderá en breve. Mi hijo se dejará conmover. Y fíjense que yo en este momento del estudio de esta aparición, recordé una cita bíblica, Javi, que el Señor me regaló a mí el día que me convertí. Y me ha acompañado toda mi vida. Y tiene que ver con que yo he sentido que hay un montón de a lo largo de mi vida he tenido que vencer cosas imposibles, o sea, cosas que a lo mejor no son materiales, que dependen de un milagro, ¿verdad? Sí, uno los ve imposibles. Exactamente. Y en esos momentos en que estás en esa lucha de un imposible, que tú no sabes cómo va a llegar ni cómo se va a hacer, el Señor me ha regalado siempre esta cita, a través de personas, a través de rótulos, y está en Cantares 6, en el versículo 5. Y dice la palabra de Dios, deja ya de mirarme, pues tus ojos me han vencido. Cuando el Señor me daba esta cita, yo tenía una sensación de que cuando Él me miraba llorar por lo que me dolía, por mi imposible, Él se rendía ante mi mirada, rendía la secuencia natural de la circunstancia difícil que me acongojaba, porque acuérdense que muchas situaciones difíciles que pasamos en la vida no son culpa de Dios, pero Dios puede intervenir, aunque no debería intervenir porque es la consecuencia muchas veces de las circunstancias de la vida, ¿sí? Y yo sentía ante estas situaciones que Dios se conmovía tanto que cambiaba incluso la consecuencia de situaciones que estaban alrededor de mí, que no dependían de mí, Javi. Y esta cita me ha ido acompañando a lo largo de mi vida. Hoy, en la madrugada, cuando hacía un repaso, volví a leer la cita y me di cuenta que todo el capítulo 6 habla de la Virgen María, que lo he leído miles de veces y que nunca lo había entendido. Nunca lo asociamos. Nunca lo había entendido hasta el día de hoy. Y el mensaje de Nuestra Señora de Potman en ese momento giraba alrededor de que la oración cambia el corazón de Dios. Que la oración, como dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Que la madre es la que anuncia las verdades y las gracias de Dios y que Dios se conmueve ante nuestra oración. Y luego viene pues la tercera fase. La tercera fase. Pero antes el mensaje también era para ellos en ese momento, ¿verdad? Claro. Porque ellos estaban desesperados, ya casi venía el ejército,
no sabían qué había pasado con los 38 hijos que se de habían ellos ido. que se habían ido. Entonces, y les da exactamente, pero rezad, hijos míos, Dios responderá en breve, mi hijo se dejará conmover. Y es exactamente lo que pasó, ya lo vamos a hablar. Pero en la tercera fase, entonces, pasaron a cantar, después del Salve Regina, pasaron a cantar una canción que es Madre de la Esperanza. Y en ese momento la Virgen levantó las manos a la altura de los hombros. Y las movía así. Y las movía y se ponía como alabar. A alabar, como a cantar con las demás personas. Y dice que todavía los niños decían que ella estalló más en alegría y se veía todavía más hermosa, que le sonreía aún más. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestro caminar que el que alaba, ora dos veces? Exacto. Y para mí en esta aparición queda claro que cuando alabamos estamos orando el doble, ¿verdad? Orando el doble y con nuestra oración y con la alabanza hacemos que la Virgen se ponga contenta. Es más, se puso a prácticamente alabar con ellos, ¿verdad? No se oía audible, pero ella levantaba las manos y las movía como en señal de que estaba junto con ellos. Y volvió a sonreír mucho. Ahí se fue desapareciendo el mensaje que dijimos, el pergamino con el mensaje, con las letras, se fue desvaneciendo, dice. Y atrás de la Virgen empezó un fondo como de noche, de color oscuro también. Y empezó la cuarta fase o cuarta parte, ¿verdad? Que después de cantar apareció una cruz roja como de 50 centímetros justo encima del pergamino blanco antes de que se desapareciera, ¿verdad? Pero esta cruz roja era roja porque era la sangre de Jesús. Venía ensangrentada, dice. Y en ese momento ella se volvió a poner triste. Dicen los niños que la Virgen veía la cruz y veían en ella una tristeza en su rostro que nunca lo han visto. Una de las niñas que estaba ahí vio a su madre unos meses después que su padre murió. Y dice que la tristeza que ella vio en su madre no se comparaba en nada con la tristeza de la cara de la Virgen María, que se le quedó plasmada para toda su vida a ella. Entonces, ella lo que estaba viendo era la representación de que su hijo Jesús estaba muriendo en ese momento. Pero volvieron a cantar otra canción y volvió otra vez a estar feliz la Virgen en esa fase. Y de ahí nos lleva a la quinta fase, donde creo que cantaron otra canción. Sí, la Ave María Estela, Ave Maris Estela, la estrella del mar. Exacto. ¿Verdad? O Ave María Estrella. ¿Verdad? Está llena de alabanzas que yo empecé a buscar porque yo quiero saber qué dicen estas alabanzas, ¿verdad? Pero en esta quinta fase, que ya es la última fase de la aparición duró 3 horas, si no me equivoco, aproximadamente. Y está llena de símbolos. Yo leí una interpretación del desvanecimiento de los símbolos, porque desaparecía un símbolo y aparecía otro. Y decía que el desvanecimiento de los símbolos ha sido interpretado por la Iglesia como aquel símbolo, ¿verdad? De que la intervención divina, así de grande y de impresionante, tiene siempre un momento concreto en la vida de los cristianos. Pero a pesar de que es un momento concreto, marca para siempre la fe y la oración de las personas que pueden vivirlo, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros hemos vivido cuando hemos ido a Medjugorje, que hemos presenciado signos y símbolos de la presencia de la Madre. No estamos hablando de que la vimos, ¿verdad? Pero los lugares tienen símbolos que te marcan, que te sacuden la fe. Y entonces en esta quinta fase, la hermana María, que es la que había llegado con el sacerdote, empezó a rezar el Ave Maris Estela. Y el crucifijo rojo que la madre tenía en la mano y que le causaba tanto dolor, empezó a desaparecer. Y al mismo tiempo que esta cruz llena de dolor desaparecía, aparecían otras pequeñas cruces blancas en los hombros de la Virgen. ¿Y por qué aparecían estas cruces blancas en los hombros de la Virgen? Pues la interpretación de estas cruces blancas
es la paz y es la protección que la Virgen carga en sus hombros después de aquel tremendo dolor de la cruz donde murió Jesús, ¿verdad? Y es también el peso del sufrimiento de su Hijo y del mundo entero cuando pecamos, cuando lo dañamos, que se transforma en esperanza. A mí me encantó este signo o este símbolo de la aparición, porque después de ver a una madre adolorida por la pasión y la sangre de Jesús, aparecen estas cruces, como quien dice, mi hijo murió por ustedes, se me partió el alma, el mundo se partió en dos, pero valió la pena. Vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír, valió la pena, porque esta cruz ensangrentada, llena de dolor, ha producido una cruz de esperanza y de fe que fue transformada también en el vientre de nuestra madre, porque ¿quién más que la mamá de Jesús para saber lo que significa transformar la cruz del dolor en una cruz llena de esperanza? Que es un mensaje poderoso para nosotros, para Sí. usted, mi hermano, que está sufriendo, para usted que está peleando una batalla dolorosa, su batalla dolorosa, llena de dolor, se puede transformar en una cruz blanca llena de esperanza y de amor. Además, después de esto, el sacerdote que estaba ahí empezó a rezar las oraciones de la noche, ¿verdad? Ya estaba por terminar la aparición, todos se arrodillan, empezó a hacer un examen de conciencia, entiendo, en esta oración, ¿verdad? Exacto. Y en ese momento un velo blanco se levantó lentamente de los pies de la Virgen, como que se levanta un telón, siento yo, que la fue Así cubriendo, es. ¿verdad? La fue cubriendo y fue desapareciendo, describieron los niños. Y se fue, y se desvaneció, ¿verdad? Se desvaneció. Al final de la aparición hay otros eventos, ¿verdad? Y es que llega un vecino y avisa que el ejército de Prusia, estaba cercano, Ya ¿verdad? estaba cercano. Y eso Estaba en el... significaba que ellos podían morir, que el pueblo podía desaparecer y que no se habían ido, obviamente, porque la Virgen los detuvo. O sea, estaban ahí, ¿verdad? Y en este momento que aparece eso, ¿verdad? Que estaban en una ciudad vecina, todos los presentes, transformados por lo que acababa de pasar, estaban claros que no se tenían que mover. Exacto. Y lo que vino después, Javi, de estos días, ¿verdad? Del mensaje del Señor, 11 días más o menos después de esto, se firmó, ¿verdad? La paz. La paz, exacto. Entre Prusia y Francia. La ahora Alemania y Francia, ¿verdad? Exacto. Y 3 meses después de esto, los 38 jóvenes que habían sido reclutados de este pueblito volvieron con vida. Sanos y salvos todos. Sanos y salvos, de forma milagrosa. Yo leí que en la historia del final de esa guerra no se atribuye, claro, porque los historiadores políticos no lo van a atribuir a un evento sobrenatural, pero la iglesia y los cristianos y los que viven ahí atribuyen el final de la guerra a esta aparición, ¿verdad? Así es. Finalmente la iglesia, mis hermanos, reconoce esta aparición el 2 de febrero de 1872 y fue el Papa Pío XI quien concedió una misa en honor a Nuestra Señora de la Esperanza en Portland. Es una aparición que en lo personal me ha avivado mi esperanza, me ha explicado algunos eventos de mi vida de una forma maravillosa y hacen sentido, ¿verdad? Hace sentido que estemos sentados esta noche. Javi, que es el dueño de la plática, que me imagino que él tiene un montón de revelaciones en este momento acerca de por qué le tocó Nuestra Señora de la Esperanza. Y a mí, con respecto a todo lo que he vivido, ¿verdad? Hemos 3 cosas importantes y es que podemos conmover el corazón de Dios si oramos. Podemos cambiar el curso de las cosas dolorosas de nuestra vida. La Virgen tiene esa capacidad maternal de poder transformar la cruz de dolor que llevamos en una cruz de esperanza a través de su inmaculado corazón. Y no olvidemos que la gracia permanece. Aun cuando tengamos estos pequeños espacios de silencio, de no saber qué quiere Dios, la gracia de Dios permanece. La fe, que son los símbolos de esta aparición, la esperanza, permanecen a pesar del silencio, Javi. A pesar del silencio. Y solo para finalizar los 2 niños que iniciaron la aparición, Eugenio y José, se hicieron sacerdotes. Sí, qué belleza. Y una de las niñas, Jean-Marie, se hizo monja y la otra se hizo maestra. Enfrente, donde se apareció la Virgen, que era enfrente de la casa de ellos,
no era una iglesia, sino que eran casas de otros vecinos. Pues los vecinos donaron su terreno, gente que no tenía nada, donó su casa para que ahí se levantara la iglesia que está ahora, que es en nombre de Nuestra Señora de Potman, la Señora de la Esperanza. Bueno, y hoy vamos a seguir con nuestra segunda aparición. Se llama Nuestra Señora de Knock, como dijimos, y es en un pueblito de Irlanda. Así se llama el pueblito, Knock. Y fue en 1879, unos 8 años después de la aparición de Nuestra Señora de Potman que estamos hablando, ¿verdad? Y esta ocurrió también, al igual que la otra, una sola vez. Al igual que la otra aparición, la Virgen no habló absolutamente nada. Solo había signos también en su aparición. Y esta aparición se llevó a cabo el 21 de agosto de 1879. Y al igual que Potman, el pueblito de Knock era un pueblo muy pobre. Había situaciones, la guerra que había pasado en Europa, situaciones de hambruna sociopolíticas ahí, que los historiadores dicen que si la Virgen vio desde abajo, buscó el pueblito más pobre y más abandonado de Irlanda y se fijó en Knock. Eso era. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo fue esta aparición? Pues estaba la señora Margaret Byrne, que es la que, como la ama de llaves de la iglesia, fue en la iglesia. Como el sacristán, me imagino. Exacto, como el sacristán. Y ella era la encargada de esa noche, que por cierto era una noche muy lluviosa, de cerrar las puertas de la iglesia. Y lo hizo. Y cuando la estaba cerrando, ella vio a un costado de la iglesia, en una de las paredes, vio que había lo que ella pensó que eran unas nuevas imágenes o estatuas que el padre había conseguido. Y así se fue y regresó con su hija, que se llama Mary Byrne. Pero ya cuando pasaron de regreso por esa parte de la iglesia con su hija, la hija de ella, Mary, se dio cuenta que no eran imágenes, que no eran estatuas, sino que había un cierto movimiento en las imágenes. Y fue ahí que se dieron cuenta que algo estaba pasando, ¿verdad? Y las describen. ¿Qué es lo que describe? Apareció nuestra madre totalmente vestida de blanco, con una corona dorada. A la par de ella está San José y también a la par de ella, del otro lado, está lo que los historiadores y los expertos dicen, que fue San Juan Evangelista, vestido de obispo. En medio, o a un lado, en medio de la pared, está un altar con un cordero y alrededor de ellos hay ángeles. Entonces, sobrevolando el lugar. Sobrevolando el lugar. Y eso es lo que empezaron a ver. Y esa noche llamaron a otros vecinos, ¿verdad? Para que fueran a ver también. Pero en esta ocasión sí todos lo vieron. Todos vieron esa aparición. Alrededor de unas 15 personas son las que llegaron, de todas las edades, hombres, mujeres, niños, y sí pudieron ver a esta aparición. Entonces, los 15, más o menos, personas o videntes, que son los que dieron después los testimonios, lo vieron por más o menos durante 2 horas y durante la lluvia, y ellos empezaron a recitar el rosario. De hecho, dice que una de los videntes, de esos 15, que era una anciana que se llamaba Bridget Stretch, trató y besó los pies de la Virgen en ese momento. Y eso se corrió después, ¿verdad? La voz. Pero ya al finalizar, ¿verdad? Finalizó la aparición, ¿verdad? Y eso se corrió la voz. Y en 1880 se erigió una estatua ahí de Nuestra Señora de Knock, donde ocurrió la visión. Y también se han informado de muchas curaciones, muchos fueron sanados al visitar la iglesia, etc. Pero habría que hablar del simbolismo, ¿verdad? Ya dijimos los símbolos que están y los componentes que tiene todo esto. Y esta aparición, dicen los expertos, que tiene un simbolismo profundo del libro del Apocalipsis. Sí, y es impresionante porque en esta aparición no se describe si la madre se movía, si la madre hacía gestos. O sea, literalmente eran como estatuas que estaban dibujando una escena. Exacto. Una escena llena de símbolos, ¿verdad? Y hay que hablar
de los 3 personajes de esta escena. Bueno, 4 personajes de esta escena. Uno es San José, el esposo de nuestra madre, que yo quiero atreverme a decir, a lo mejor me equivoco, que es la única aparición mariana donde ella aparece acompañada de San José. ¡Qué maravilla! Y luego a su otro lado, San José estaba a su derecha, a su lado izquierdo estaba San Juan, el discípulo amado, y me llama la atención, yo no sé si fuiste tan detallista en cómo están las estatuas hoy en esa iglesia, pero la Virgen es más alta que San Juan. Exacto, y San José está así, haciéndole reverencia a la esposa, exacto, ¿verdad? Y San Juan tiene la característica, todos sabemos que San Juan tiene un papel importante en la maternidad universal de nuestra madre. Él fue quien recibió esa gran misión. Pero en este momento San Juan está vestido de obispo, representando en la Biblia, cuando leemos en San Juan la escena donde Jesús entregó la madre a San Juan, sabíamos, ¿verdad? Por años y por siempre que eso ha significado que San Juan representa a la iglesia, como recibiendo a esta madre como madre de la iglesia católica, ¿verdad? Pero en esta aparición, el mismo San Juan que recibe a la madre allá en el Gólgota, está vestido con vestimentas propias de los obispos. Los representantes de nuestra iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Y yo creo que el simbolismo es importante porque la iglesia está representada por los obispos, ¿verdad? Al lado de San Juan está, pues, el altar. Y sobre el altar está un cordero. Esta pequeña figura del cordero, que es un símbolo del que habla San Luis María Griñón de Montfort varias veces en el tratado, ¿verdad? Y cómo este cordero está rodeado de ángeles, ¿verdad? Y ahí es donde se nos lleva al Apocalipsis. Miren, por cuestiones de tiempo no podemos leer todas las citas que quisiéramos, pero aquí les quiero leer yo una donde dice, está en el Apocalipsis 5:11. Apocalipsis 5:11 dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz, el cordero que está aquí fue sacrificado, y es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Qué más que eso, verdad? Y es por eso que se hace esta referencia al Apocalipsis, ¿verdad? Donde vemos al Cordero que representa a Jesús, y por supuesto en el altar, que es el símbolo donde nosotros recibimos la comunión. Así es, donde se hace el sacrificio del Cordero. Como un llamado a que tenemos todos los días en este altar al Cordero, y un llamado a nuestra Madre a que la iglesia asista a misa, asista a este acto, que somos la única iglesia, y digo la única iglesia porque somos la iglesia universal, pero hay más iglesias, ustedes lo saben, que tiene el privilegio de tener a Jesús en Eucaristía. Así es. ¿Verdad? Y dentro de este simbolismo, bueno, la iglesia se pronuncia, ¿verdad? Y en 1936 la comisión formada por nuestra iglesia ve la evidencia de todo lo que ha sucedido en este lugar. Los testigos pues son testimonio, y es aprobada en este año esta aparición, ¿verdad? San Juan Pablo II, este santo del que hemos hablado en este curso, San Juan Pablo II nos ha seguido en todo el curso, ¿verdad? Desde que desarrollamos su advocación, empezamos a ver cómo conectaba con San Maximiliano Kolbe, porque él lo declaró santo, luego con Santa Teresa de Calcuta, porque también él la beatificó y luego la santificó, y cómo él está en el centro de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, de la consagración mundial, y aparece aquí también. Aquí es una peregrinación para visitar el santuario. El Papa llegó a pocos santuarios, entre ellos ¿verdad? Llegó a Knock visitando el santuario en 1979, un año después que yo nací y un año después que él fue instituido Papa, porque él fue en 1978, ¿verdad? Y estando ahí, le dio un título a esta aparición, la llamó Nuestra Señora del Silencio, ¿verdad? A mí me llama
increíblemente la atención que Dios nos haya puesto a hablar de 2 apariciones de su madre en el En el silencio, silencio. Javi. Y es esperanza y silencio. Esperanza y silencio. Mi hermanos, si ustedes están atravesando un momento donde hay silencio, quizás están sintiendo que no escuchan a Dios, que no lo ven, lo que Dios le quiere decir esta noche a través de esta clase es que Nuestra Señora es portadora de esperanza y que en su silencio hay verdad y hay revelaciones. Acérquese al corazón inmaculado de nuestra Madre. Al final, San José es este símbolo de heroísmo. Todos sabemos que San José es un santo del silencio. También del silencio. Es un santo dormido, que está ahí. San José, dormido. Cuidando a nuestra madre, ¿verdad? Y San Juan es el signo extraordinario de la elevación espiritual de la iglesia y de la misión que la iglesia tiene en esta pasión y amor. Unidos a los sacerdotes, a los obispos y a todos los padres de nuestra iglesia, es el símbolo de que hay un ejército que debe acompañar a Dios y que debe adorar al Verbo, que la iglesia plena tiene que adorar al Verbo, tiene que santificar la misa. Y la última clase del tratado de San Luis María Griñón de Montfort, él termina con esta cereza grande que es llamar a la Virgen a nuestro acto de comunión. Para poder recibir a a Jesús en nuestro corazón. Y entonces en ese momento que estamos recibiendo a Jesús, Jesús y su madre se reúnen dentro de nosotros y platican sobre nosotros y la Virgen le cuenta nuestros secretos y existe este momento de unión fraternal entre la madre, el hijo y nosotros, Javi, ¿verdad? El cordero, el sacrificio del cordero. Y bueno, sobre esta interpretación de la visión de esta aparición, hay muchos estudiosos que se han referido, ¿verdad? Porque como está asociado al Apocalipsis, pues hay muchas revelaciones. Yo los invito a que vayan y lean también el Apocalipsis 3:20 y ahí van a encontrar también cómo hay una similitud, ¿verdad? Más o menos dice, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con ellos. Si usted está aquí y está escuchando esta narrativa de esta aparición, Dios le quiere decir lo que dice Apocalipsis 3:20. Si usted escucha la voz y abre la puerta, Jesús va a entrar a través de su madre a su casa y va a cenar con usted. Amén. 4 signos importantes: San Juan, San José, el Cordero, la corte angelical y celestial rodeando el lugar donde hay este sacrificio de amor, su madre observando el sacrificio de amor, el sacrificio de su hijo y el silencio de ella ante este milagro de amor que está sucediendo en esta aparición. Es una visión apocalíptica. Una visión apocalíptica, pero que nos lleva a la misa. A la misa, al acto supremo del amor. Exacto, porque no sé, a veces el apocalipsis lo relacionamos con eso, apocalíptico, el fin de los tiempos, el fin del mundo, y no. Pero ahí en ese libro de Apocalipsis está plasmado la Eucaristía. Amén. Esa fiesta a la que vamos, a donde cenamos con el Cordero y recordamos y nos traslada a la misa a ese momento cuando fue la muerte y el sacrificio de Jesús. Pero ok, eso sería lo de la aparición. Lo de la aparición, pero si lo podemos resumir, las 2 apariciones es en esperanza y silencio. Y también San Luis María de Montfort nos dice en el numeral 216 que confiemos en Dios a través de la Virgen, que nos acerquemos mucho más a Jesús a través de ella. Y eso es lo que nos está invitando ahora nuestra Madre en estas 2 apariciones, en confiar en ella para que confiemos en Jesús también. Amén. Y así podamos estar más unidos a Jesús. Y también algo que me llamó la atención es que nos enseña cómo orar. O sea, nos confirma aquí que nuestras oraciones nunca caen en saco roto. O sea, siempre las va a escuchar nuestra madre y por lo tanto las va a escuchar su hijo. Y eso es lo que pasó en la primera aparición en Pontman. Nuestra madre se sonreía con las oraciones, con el Magnificat, con el Rosario y con el Salmo. Y lo que quiere el Señor también y nuestra madre
es que nosotros nos llevemos, que al rezar estas oraciones, y que tal vez lo hacemos de una forma monótona, las hagamos con el corazón, sabiendo que ella se goza en nosotros. Amén. Y que Amén. Jesús se goza cuando nosotros estamos orándole o hablando de nuestra madre. Amén. Amén. San Luis María Griñón de Montfort, Javi, a lo largo del tratado, dice varias veces que la Virgen es el consuelo y es el refugio de los cristianos que están en medio de las dificultades. Amén. Y lo que podemos ver en estas dos apariciones es un pueblo que sufre, un pueblo afligido, un pueblo con temor de muerte, y en la otra aparición de Nuestra Señora de Enoch, un pueblo empobrecido, en hambre, en una situación precaria. Y ahí la Virgen María escogió para que se le rindiera culto a su hijo, para que su amor se extendiera como una figura maternal. Y es importante recordar que además San Luis María Griñón de Montfort decía que los santos de los últimos tiempos tienen una característica universal, la humildad. La humildad. Y la humildad es esto, es considerarnos pobres, carentes, con necesidades, pero inmensamente ricos de saber que contamos con la providencia, con la gracia y con el amor de nuestro Señor Jesucristo. El silencio es también, como lo decía Javi, un elemento que está en ambas apariciones. Y el silencio nos recuerda que nuestra fe es activa y que la oración siempre aparece como este auxilio en medio del dolor y el silencio. Que los signos majestuosos de Dios, que los signos que le permite a su madre que haga en esta tierra, pueden ser momentáneos, pueden no estar todo el tiempo, pero que marcan la vida de la iglesia y que a través de ella podemos llegar a Cristo. Pero lo más importante que rescato, y mi corazón me latía cuando leía esto, es que San Luis María Griñón de Montfort nos decía que estas prácticas externas de la devoción de nuestra madre muchas veces son mal vistas por la misma iglesia católica, son mal hechas, no hemos descubierto la razón por la cual fueron creadas. Y en esta aparición, como dice Javi, podemos ver el signo físico en el rostro de la madre cuando elevamos estas plegarias hacia ella. Mis hermanos, estas plegarias tienen un valor espiritual importante en nuestra iglesia. Vaya, agárrelos como quien agarra. Yo le contaba a Javi que yo ando siempre aquí, mi bolsita. En esta bolsita ando mis oraciones porque no me las puedo todas. Ando los sacramentales, ando mi rosario, ando mi agua bendita de Lourdes, ando mi aceite de San José. Mira, mi aceite de San José. Y aquí está, porque son signos externos que no son nada sin fe. Pero la fe y el amor que tenemos grabado en nuestro corazón nos eleva a la gracia de Dios, ¿verdad, Javi? Amén. Qué hermosa clase y qué mensaje tan especial. Se nos ha pasado el tiempo, ha volado el tiempo, es momento de cerrar. Así que les vamos. El tiempo, así que vamos a orar, pero recuerden que, como estaba diciendo Patti, en el silencio hay esperanza también. Amén. Y en ese silencio, hoy nuestra madre nos invita a que tengamos paciencia, pero no una paciencia normal o del mundo, sino que con esperanza. Amén. Que sabemos que ella tiene todas nuestras oraciones, nuestros anhelos del corazón y se los va a llevar a su Hijo Jesús. Amén. Y vamos a despedir esta hermosa clase con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias seas, Señor, bendito y alabado seas, Padre, porque siempre nos muestras tu amor a través de nuestra Madre. Nos muestras que ella está ahí para nosotros. Nos muestras que ella escucha nuestras oraciones, que tú las escuchas a través de ella. Y que a través de su corazón y de su amor, nosotros vamos a llegar más a ti. Y a través de ese silencio que ella nos muestra en estas apariciones que acabamos de finalizar de hablar, ella nos muestra tu amor. Porque tú siempre vas a actuar. Y no importa lo que esté pasando, no importa que no escuches nada, no importa que veas ni siquiera la luz al final del túnel, ella está ahí y nos dice, mi hijo se conmueve y actuará. Bendito y alabado seas, Señor, porque siempre nos tienes en tu corazón. En tu poderoso nombre hemos hablado. Amén y amén.
Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Recuerden que cada vez estamos más cerca de nuestra consagración. Si usted todavía no se inscribe en el link que está apareciendo en nuestras redes a la invitación formal a la consagración, hágalo hoy mismo. Necesitamos saber cuántas personas van a asistir a nuestra consagración el día 27 de noviembre en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, la Basílica, a las 6:30. Es un jueves maravilloso eucarístico. Así que los esperamos ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Totus tus, María. María.